Si deseas conocer la historia completa de lo que se esconde detrás de las puertas invisibles de la conciencia, quédate hasta el final de este video, porque lo que escucharás no es un discurso ni una teoría. Es un llamado que tu alma ya ha reconocido antes de que tu mente pudiera nombrarlo. No estás aquí por casualidad, aunque tu dedo haya presionado el botón de reproducir como si fuese un gesto inocente. En realidad fue la memoria secreta de tu espíritu la que te trajo hasta este instante, como quien sigue un hilo invisible tejido hace milenios. Hay algo dentro de ti que comienza a agitarse. Un murmullo sutil que susurra que lo que ves en la superficie no es todo lo que existe. Y esa sensación no es ilusión. Es el primer temblor de un recuerdo enterrado que pide salir a la luz. Imagina por un momento que cada respiración que tomas ha sido registrada como un latido en una partitura cósmica. En esa música silenciosa, Todd ha dejado claves, vibraciones, señales que se activan únicamente cuando la atención humana se detiene lo suficiente para escuchar. Lo que sientes ahora, esa mezcla de curiosidad y de reconocimiento íntimo, es la prueba de que la melodía ha comenzado a sonar en tu interior. No estás escuchando con los oídos, sino con algo más antiguo, un oído del alma, un eco que te recuerda que hay un destino que no fue escrito por los demás, sino por ti mismo antes de nacer. Miras alrededor y ves un mundo acelerado, ruidoso, que corre en círculos como si nunca encontrara salida. Pero entre todo ese ruido hay un silencio que espera, un silencio que no pertenece al vacío sino a la matriz de la creación. Es allí donde Thoth actúa como guardián, no como un dios distante ni como un mito fosilizado en los templos de Egipto, sino como una conciencia que atraviesa las edades, asomándose en símbolos, en sueños, en destellos de claridad que a veces cruzan tu vida y que, por un instante, lo cambian todo. Ese instante en que algo invisible toca tu percepción, aunque nada externo parezca haber cambiado. Es el umbral del llamado, y ese umbral es delicado, casi imperceptible, como el cambio en el aire antes de que empiece una tormenta. No necesitas pruebas externas para reconocerlo. El cuerpo lo sabe, la piel se eriza, el corazón late con un ritmo distinto. El tiempo parece suspenderse. Es como si por un segundo la trama de la realidad se abriera, mostrando una grieta luminosa por donde se filtra lo eterno. Este llamado no llega para todos, no porque sea elitista o exclusivo, sino porque no todos están listos para escuchar el eco que trae. Así ha sido siempre. Los iniciados de las escuelas herméticas sabían que la verdad no se imponía, se reconocía. Thoth nunca buscó multitudes, buscó resonancias. Y si estás aquí, es porque tu resonancia ya fue detectada. Has comenzado a recordar lo que parecía olvidado, que detrás de la materia palpita un campo vibracional, un código sutil que sostiene lo visible y que responde directamente a tu estado de conciencia. A medida que estas palabras penetran en ti, algo comienza a abrirse. No es un entendimiento racional, sino una vibración que reorganiza fibras invisibles. Es como si el suelo bajo tus pies cambiara de textura, recordándote que no caminas sobre una superficie muerta, sino sobre un tejido vivo que escucha cada uno de tus pasos. Esta revelación no busca asustarte, sino liberarte del letargo, porque lo que hasta ahora has llamado casualidad, destino o coincidencia no eran más que señales que tu espíritu sembró en el camino para guiarte de vuelta a ti mismo. El llamado invisible se manifiesta como una paradoja. Cuanto más lo intentas explicar, más se escurre entre las palabras, pero cuanto más lo sientes sin esfuerzo, más real se vuelve. Por eso,
En este instante no te pido que creas, sino que observes. Observa cómo tu respiración cambia cuando dejas que la presencia ocupe espacio. Observa cómo la mente se resiste, pero al mismo tiempo se rinde ante la evidencia de lo inexplicable. Eso es recordar. Eso es responder. Thoth fue representado con cabeza de ibis porque el ibis camina en los bordes, entre la tierra y el agua, entre la luz y la sombra. Así es tu propia alma, un viajero entre mundos, capaz de sostener en una sola mirada la contradicción de lo humano y lo divino. Y hoy, a través de este encuentro, ese viajero ha tocado tu puerta. No esperes fuegos artificiales ni milagros externos. El verdadero milagro es este temblor sutil, esta certeza silenciosa que empieza a formarse en tu pecho. Es la primera chispa del fuego que no quema, sino que ilumina. Quizás recuerdes momentos de tu vida en los que todo parecía detenerse sin motivo aparente. Un atardecer que te arrancó lágrimas sin razón. Una palabra escuchada al azar que se grabó en tu interior. Un sueño tan real que al despertar sentiste que habías regresado de otro mundo. Esos instantes no eran accidentes, eran llamadas previas, ensayos de lo que ahora se presenta de manera plena. Thoth siempre ha trabajado de esa forma, no irrumpiendo con estruendo, sino insinuándose en los márgenes de tu atención, esperando el momento en que tu conciencia estuviera lo bastante madura para reconocerlo. Cuando escuchas este llamado, no se trata de añadir información a tu mente, sino de despertar algo que ya estaba en ti. Por eso las palabras parecen familiares, aunque nunca las hubieras leído. Por eso los símbolos despiertan emociones, aunque jamás los hubieras estudiado. Es la memoria ancestral actuando, el recuerdo de una sabiduría que no muere porque no pertenece al tiempo. Lo que ahora se agita en ti no es nuevo, es eterno. Imagina que tu vida hasta este momento ha sido como un manuscrito escrito con tinta que, bajo la luz ordinaria, se veía incompleto, como si faltaran capítulos enteros, y de repente, una lámpara especial ilumina las páginas y aparecen frases, símbolos, mapas que siempre estuvieron ahí, esperando a ser vistos. Esa lámpara es el llamado, no te entrega nada ajeno, solo ilumina lo que ya era tuyo. El impacto de este despertar puede ser desconcertante. Algunos sienten vértigo, como si la realidad conocida se tambaleara. Otros sienten una profunda paz, como si finalmente hubieran encontrado la melodía que buscaban desde siempre. Sea cual sea tu experiencia, ambas son válidas, porque ambas son señales de que has atravesado un umbral. Lo importante es no huir del temblor inicial, sino dejar que te atraviese. Porque ese temblor es la señal de que el campo se está reconfigurando. No confundas este llamado con un mensaje externo. No es mi voz la que lo produce, no es este video, es tu propio espíritu reclamando su lugar, usando todo lo que está a su alcance para hacerse escuchar. Yo solo soy un eco, un reflejo que te devuelve lo que ya estabas sintiendo, y al reconocerlo, lo fortaleces. Ahora, respira profundo y siente. El aire entra y sale, pero no es solo aire. Es un puente entre lo visible y lo invisible. Cada inhalación trae consigo la vibración de un recuerdo. Cada exhalación libera las capas que lo cubrían. Permite que tu cuerpo participe en este reconocimiento. Coloca por un instante tu mano sobre tu pecho y observa cómo el latido responde, como si reconociera la señal. Esa simple acción ya es un gesto iniciático, no es superstición, es vibración que se alinea. Si has llegado hasta aquí, significa que ya has respondido al llamado invisible. Lo has sentido en tu piel, en tu respiración,
en esa certeza que no puedes explicar pero que arde silenciosamente en tu interior. No intentes apagarla ni reducirla a lógica. Déjala crecer, porque es la semilla de todo lo que vendrá después. Lo que parecía vacío empieza a revelarse como plenitud. Lo que parecía silencio empieza a vibrar con voces ancestrales. Lo que parecía casualidad empieza a mostrar el diseño oculto. Has dado el primer paso. El camino recién comienza y lo que descubrirás más adelante no serán respuestas cerradas, sino nuevas preguntas que abrirán portales en tu conciencia. Thoth nunca entregó dogmas, entregó llaves, y una de esas llaves ya está en tus manos. Si la usas, descubrirás que la puerta no está afuera, sino en ti, y una vez que cruces, no habrá retorno. Los símbolos no son dibujos inertes ni ornamentos tallados en piedra. Son llaves vivas, vibraciones condensadas en formas visibles. Desde el inicio de los tiempos, la humanidad ha sentido una atracción inexplicable hacia ciertas figuras. El ojo que todo lo ve, la cruz ansada, la espiral infinita, el ibis que camina entre la tierra y el agua. ¿Por qué un simple trazo o una figura geométrica puede despertar emociones tan profundas en ti, aunque jamás hayas estudiado su significado? Porque los símbolos no hablan al intelecto, hablan a la memoria silenciosa del alma. Son lenguajes preverbales, códigos sembrados en la psique humana mucho antes de que existieran alfabetos. Thoth, el gran escriba de los dioses, fue descrito por los antiguos no solo como el guardián del tiempo, sino como el guardián de los símbolos. Entendía que la verdad absoluta no podía transmitirse en discursos ni en doctrinas rígidas, porque las palabras envejecen, se distorsionan, se manipulan. Un símbolo, en cambio, resiste el paso de los siglos. Puede ser enterrado bajo arena, prohibido por reyes, perseguido por inquisidores, y aún así sigue pulsando, esperando que un alma preparada lo mire y lo recuerde. Cuando observas el Ankh, la llave de la vida, algo se mueve en tu interior. Puede que no sepas por qué, pero sientes un eco. Es la vibración de tu propia esencia reconociéndose en una forma que ya contemplaste en otros tiempos. Los antiguos decían que cada símbolo es un espejo. No te entrega información desde fuera, sino que refleja lo que tu espíritu ya sabe. Por eso algunos sienten rechazo o indiferencia, mientras otros tiemblan ante la misma imagen. El símbolo responde al estado vibracional de quien lo contempla. Sin embargo, a lo largo de la historia, los símbolos fueron manipulados. Los mismos que liberaban conciencias comenzaron a ser utilizados como herramientas de control. El ojo, que en Egipto era visión interior, fue convertido en emblema de vigilancia. La serpiente, que representaba la sabiduría de la energía vital, fue degradada a imagen de maldad. Esta distorsión no fue un accidente. Quienes comprendieron el poder de los símbolos entendieron que si podían vaciarlos de su esencia original y rellenarlos con miedo, podían controlar a las masas sin necesidad de cadenas físicas. Imagina un cáliz sagrado. Mientras está lleno de vino puro, quien lo bebe experimenta expansión, gozo, claridad. Pero si lo vacías y lo llenas de veneno, sigue siendo el mismo cáliz en apariencia, aunque lo que contiene ahora enferma. Así hicieron con los símbolos. Mantuvieron la forma externa, pero cambiaron la vibración interna, y las multitudes, sin darse cuenta, empezaron a beber veneno disfrazado de sagrado. Este proceso fue llamado el Gran Borrado. Pero Thoth y los iniciados nunca entregaron la sabiduría sin un doble sello. Sabían que algún día los símbolos serían profanados, y por eso dejaron dentro de cada uno de ellos una vibración imposible de eliminar.
Es como un código dentro del código, aunque intentes manipularlo. En cuanto alguien lo contempla con verdadera presencia, el sello interno se activa y despierta el recuerdo original. Esa es la razón por la que, incluso después de siglos de distorsión, un simple jeroglífico puede estremecer a quien lo observa con ojos abiertos. Quizás lo hayas experimentado sin saberlo. Ves un número repetirse una y otra vez. 11 11 3 777. Y aunque tu mente lo descarta como coincidencia, tu cuerpo siente que hay un mensaje, o te cruzas con un símbolo en un sueño, y al despertar sientes que aún late en tu piel. Eso no es casualidad, es tu campo vibracional respondiendo al lenguaje con el que fue programado en origen. Los símbolos son como recordatorios ocultos en el tejido de la realidad. Campanas que suenan cuando la conciencia alcanza la frecuencia adecuada. Thoth fue maestro en este arte. No escribió manuales, escribió geometrías vivas. La tabla esmeralda no es un texto filosófico, es un fractal vibracional. Cada frase condensa capas de significado que se despliegan solo en la medida en que tu conciencia se expande. Lo que está arriba es como lo que está abajo no es una metáfora bonita, es un algoritmo cósmico, una ecuación que explica cómo lo visible refleja lo invisible y cómo lo invisible moldea lo visible. Quien lo entiende no necesita templos ni mediadores, porque descubre que todo lo externo responde a lo interno. Y aquí está la razón por la cual los símbolos fueron ocultados y pervertidos. Porque un ser humano que comprende que el mundo externo es reflejo de su vibración interna se vuelve soberano. Ya no puede ser manipulado por miedo. Ya no necesita intermediarios. Ya no busca poder fuera. Se convierte en un creador consciente. Y un creador consciente es lo único que el sistema de control no puede tolerar. Detente un instante y piensa. ¿Cuántas veces has sentido que la realidad parecía responder a tu estado interno? Un día en que te sentías en paz, todo fluía. Las personas eran amables, los obstáculos desaparecían. Otro día en que estabas ansioso, todo se trababa. Los problemas se multiplicaban. Eso no es casualidad. Eso es el principio hermético de correspondencia actuando. La misma ley inscrita en símbolos hace miles de años y escondida a plena vista. Thoth enseñaba que cada símbolo es también un portal. No solo un dibujo para mirar, sino una puerta vibracional que te conecta con planos más sutiles de existencia. Por eso en las escuelas de misterios no se estudiaban con lógica, se contemplaban en silencio, hasta que algo se activaba en el interior del iniciado. Era un proceso íntimo, imposible de falsificar. Solo quien estaba listo podía recibir la descarga. Quizás ahora mismo. Mientras escuchas estas palabras, algún símbolo aparece en tu mente, una figura, un número, un recuerdo. No lo ignores. Es tu campo respondiendo. Puede ser un mensaje personal, una clave que regresa para guiarte en este tramo del camino. Porque los símbolos no son universales en su forma, sino en su esencia. Cada alma los interpreta desde su vibración única, y por eso nunca dejan de ser actuales. El guardián de los símbolos no es una figura externa que vigila el acceso, es una parte de ti mismo. La franja más profunda de tu memoria que custodia las llaves hasta que estés listo. Ese guardián no entrega las claves a la ligera. Te probará, te confrontará. Te pondrá frente a espejos donde tendrás que decidir si buscas poder externo o despertar interno.
Solo cuando eliges la segunda opción, los símbolos empiezan a abrirse como flores al sol. Este es el momento en que debes hacer una pausa y sentir. Mira a tu alrededor. Observa un objeto cotidiano como si fuera un símbolo. Una taza, una hoja, una sombra en la pared. Detén tu mente y pregúntate, ¿qué vibración me transmite? ¿Qué mensaje oculto me refleja? Te sorprenderá descubrir que todo, absolutamente todo, es símbolo. La realidad entera es un texto vivo escrito en clave vibracional, esperando que alguien vuelva a leerlo con la mirada del alma. Y aquí surge la primera gran revelación. Los símbolos no fueron creados para esclavizarte, aunque muchos intentaron usarlos así. Fueron creados para recordarte quién eres. Cada vez que uno de ellos resuena en ti, no es porque provenga de fuera, sino porque enciende una chispa interna. Esa chispa es la memoria que reconoce el lenguaje de lo eterno. Recuerda esto, el símbolo no enseña, despierta, no agrega nada, revela lo que estaba dormido. Por eso Thoth no dejó religiones, dejó códigos, y esos códigos siguen activos, vibrando en silencio, esperando que tú los actives con tu presencia. Has sentido ya el llamado invisible en tu pecho. Ahora el guardián de los símbolos comienza a mostrarte que lo que creías ser el mundo externo es en realidad un espejo lleno de claves. Si aprendes a leerlas, nada volverá a ser igual. La pregunta no es si los símbolos tienen poder. La pregunta es, ¿estás listo para recordar el poder que ya contienen dentro de ti? Has sentido el llamado invisible y has reconocido la presencia de los símbolos. Pero todo despertar atraviesa una prueba inevitable: el encuentro con el vacío. No hablo de un vacío como ausencia muerta ni como castigo divino, sino de un silencio primordial, un útero cósmico donde toda creación necesita reposar antes de nacer. El ser humano moderno teme ese estado porque ha sido condicionado a vivir en ruido constante, en estímulos que nunca cesan, en la obsesión de llenar cada segundo con acción. Sin embargo, el verdadero misterio no se revela en la euforia del comienzo, sino en la calma desconcertante que llega después. Muchos lo han sentido sin saber nombrarlo. Después de un momento de profunda inspiración, de una experiencia espiritual intensa, de una sincronicidad que parecía abrir todas las puertas. De pronto todo se detiene. Lo que fluía deja de fluir. Las señales desaparecen. Los proyectos se frenan. Las oraciones parecen no ser escuchadas. La mente entra en pánico y construye historias. He hecho algo mal. He perdido el camino. No era real, pero nada de eso es cierto. Lo que estás atravesando es la misma prueba que los iniciados egipcios conocían como la noche del templo. Un silencio que no es abandono, sino preparación. El vacío es gestación. Es el intervalo entre la semilla enterrada y el brote que rompe la tierra. El problema es que hemos sido educados para creer que cuando nada visible ocurre, nada existe. Olvidamos que lo esencial siempre sucede primero en lo invisible. Igual que el latido de un corazón se forma en el silencio del vientre materno mucho antes de ser oído. Tu nueva realidad se está gestando en ese aparente vacío. Los hermetistas lo llamaron el principio de género. Todo lo que existe necesita primero un período femenino de gestación en lo invisible antes de manifestarse en lo masculino. En lo visible, si intentas forzar el proceso, arrancas la semilla antes de tiempo. Si aprendes a confiar, descubres que la semilla sabe perfectamente cuándo brotar. Y es aquí donde Thoth hablaba de tiempo cero.
un estado donde la conciencia aún no se ha cristalizado en forma, pero ya vibra con el potencial de todo lo que puede ser. El vacío no es castigo, es el campo más fértil de la creación, pero solo los que soportan su silencio logran atravesarlo. Los demás, presas de la ansiedad, intentan llenarlo con ruido, buscan respuestas inmediatas, se lanzan a proyectos sin alma, regresan a viejos hábitos solo para sentir que hacen algo. Así contaminan el proceso, como quien abre un horno antes de tiempo y arruina el pan que estaba por levantarse. El iniciado, en cambio, aprende a honrar el vacío. No lo llena, lo contempla, no huye de su incomodidad, la respira. Entiende que cada día de silencio es energía acumulándose. Una presión sagrada que pronto dará lugar a una manifestación irresistible. Quizás lo estés viviendo ahora mismo. Quizás sientes que todo lo que habías logrado se desmorona, que los caminos se cierran, que tus plegarias rebotan en un cielo mudo. Permíteme decirte con toda claridad, nada de esto significa fracaso. Estás en la matriz de lo nuevo. Es el instante exacto en el que la oruga se disuelve en el capullo antes de renacer como mariposa. Desde fuera parece muerte, desde dentro es pura transformación. El vacío confronta tu miedo más profundo, la incertidumbre. Porque cuando no ves pruebas, tu mente grita que nada sucede. Aquí se revela tu verdadero poder. Puedes sostener tu visión incluso cuando no hay evidencia. Puedes confiar en lo que no se ve. Esta es la pregunta que el universo coloca frente a ti en cada etapa de gestación. No se trata de fe ciega, sino de coherencia vibracional. Lo que sientes en tu interior es más real que la ausencia de señales externas. Haz una pausa ahora. Respira lentamente y permite que el aire te lleve al presente. Observa el espacio entre la inhalación y la exhalación. Ese segundo en que nada entra y nada sale es un reflejo del vacío cósmico. No es ausencia, es potencial. No es inactividad, es latencia. Allí, en ese microinstante, puedes sentir que el universo entero se contiene a sí mismo antes de desplegarse de nuevo. Ese instante, multiplicado a escala cósmica, es el campo donde tu nueva vida se está formando. El escultor sabe que el silencio frente al bloque de mármol no es tiempo perdido. Es el momento más importante, cuando en su mente se revela la figura oculta que pronto emergerá. De la misma forma, el silencio que te rodea ahora es el tiempo en que la inteligencia divina contempla tu nueva forma antes de esculpirla en la materia. Lo único que se te pide es paciencia sagrada. La mente moderna odia este proceso porque fue entrenada para producir, consumir y correr sin pausa. Pero el alma siempre supo que el verdadero poder está en el reposo fecundo. Por eso Thoth instruía a sus discípulos a permanecer en quietud, a cultivar la observación serena, a escuchar el murmullo entre los pensamientos. Decía, entre dos pensamientos existe un espacio. Allí se esconde el poder de mover mundos. Ese espacio es el vacío. Imagina ahora que estás en una caverna oscura, no ves nada, pero poco a poco tus ojos se acostumbran. Al principio solo hay negrura, luego empiezas a distinguir formas, brillos, texturas que antes estaban ocultas. Así funciona el vacío. Al inicio es desconcierto, con el tiempo se revela como un océano de posibilidades. Lo que parecía ausencia comienza a mostrar un orden oculto, un trabajo silencioso de la inteligencia universal que acomoda piezas y prepara el terreno. El mayor error es confundir el silencio con abandono. El universo nunca te abandona. Cuando calla, trabaja más intensamente.
Está moviendo variables que tu mente no podría coordinar jamás. Está alineando personas, circunstancias y oportunidades para que, cuando el brote aparezca, sea firme y duradero. Ese trabajo no se ve, pero se siente. Y cuanto más lo honres, más rápido se completa. Por eso, en lugar de luchar contra el vacío, aprende a habitarlo. Haz de él tu templo. Cada vez que te sientas inquieto, siéntate en silencio. Coloca la mano en tu corazón y respira. No intentes forzar visiones ni resultados. Simplemente permanece presente. Al hacerlo, estás comunicando al campo que confías en su proceso. Y esa confianza es la vibración que más acelera la gestación. Este vacío es el guardián de tu maestría. Los antiguos lo sabían y lo llamaban la gran iniciación. Porque solo quien soporta el aparente abandono descubre la verdad. No estás solo, nunca lo estuviste. Solo estabas en el vientre del universo, siendo formado para algo mayor. Y cuando comprendes esto, el miedo se disuelve y el silencio se convierte en paz. Lo que parecía vacío empieza a revelarse como plenitud invisible. Lo que parecía pausa se transforma en preparación. Y cuando finalmente la nueva realidad emerja, entenderás que cada instante de silencio fue necesario, que nada estaba perdido, que todo estaba en curso, porque el vacío no es un enemigo, es el origen. Has atravesado el silencio del vacío, esa matriz invisible donde todo parece detenerse y sin embargo todo se prepara. Pero lo que viene ahora no es calma, sino una sacudida, porque cuando la presión de lo invisible alcanza un límite crítico, sobreviene el instante que los antiguos llamaban el punto de singularidad. Es un momento único, irrepetible, donde toda la energía acumulada en tu campo se condensa en un solo instante y desgarra la tela de tu vieja realidad. Imagina una estrella colosal agotando su combustible. Durante millones de años sostuvo su luz hasta que la densidad se volvió insostenible. Entonces, en un segundo, colapsa sobre sí misma y nace un agujero negro. Lo mismo ocurre en tu conciencia. Has alimentado tu campo con fe, con visión, con emociones sostenidas en el silencio, y llega un día en que esa vibración se vuelve tan intensa que la estructura anterior ya no puede contenerla. Lo que era se derrumba, lo que será se anuncia con violencia luminosa. El punto de singularidad no es un símbolo poético, es real, se siente en la piel, en el cuerpo, en las sincronicidades que se aceleran como cascadas imparables. Es ese momento en que lo viejo se resquebraja y lo nuevo empuja con fuerza. A veces se experimenta como caos. Relaciones que se quiebran, trabajos que se esfuman, creencias que ya no sostienen. Otras veces llega como una oleada de lucidez tan intensa que resulta casi insoportable. En ambos casos, es la misma dinámica. La vibración que acumulaste se ha vuelto demasiado densa para lo anterior, y la realidad colapsa para darle espacio a la nueva frecuencia. Thoth describió este estado con precisión quirúrgica. Cuando la luz aumenta, lo oscuro debe fragmentarse. No se trata de una metáfora moral, sino de una ley vibracional. Cada estructura que no resuena con tu nuevo estado empieza a temblar hasta derrumbarse. No porque fallaste, sino porque ya no puedes habitar un molde más pequeño que tu expansión. El universo no castiga, acomoda. Y acomodar significa destruir lo que no tiene lugar en la sinfonía nueva. Este momento es tan poderoso que casi siempre sorprende. Estás caminando con normalidad y de repente el suelo parece desaparecer. Lo que creías estable se disuelve y la mente, aterrada, grita,
todo va mal, pero la verdad es la opuesta. Todo va perfecto. Lo que ocurre es el derrumbe controlado. La demolición consciente que precede a la construcción del templo nuevo. Como en la alquimia, el caos es la señal de que la transmutación ha comenzado. Imagina estar de pie en el epicentro de un terremoto. Las paredes tiemblan, los objetos caen, el suelo se agrieta. Cualquier observador pensaría que estás en peligro. Pero tú, el iniciado, sabes algo que el mundo ignora. Este temblor no viene a destruirte, viene a liberarte de las prisiones invisibles que te retenían. El derrumbe no es tu final, es la apertura del espacio donde la nueva forma podrá erigirse. Muchos en este punto retroceden, no soportan la magnitud de la inestabilidad y tratan desesperadamente de reconstruir lo que se derrumba. Se aferran a relaciones muertas, a trabajos vacíos, a creencias obsoletas. Intentan restaurar la cárcel que acababan de empezar a abandonar y así fracasan en el tránsito, no porque les falte poder, sino porque no soportaron la incertidumbre del cambio. El punto de singularidad exige valentía radical, porque es aquí donde entiendes que ya no puedes regresar. Es como cruzar el horizonte de sucesos de un agujero negro. Una vez dentro, no hay retorno. La antigua identidad colapsa. Los muros de tu yo pasado se licúan. La historia que te contaba sobre quién eras se disuelve como arena bajo el agua. Puede ser aterrador, sí, pero también es glorioso, porque con cada ladrillo que cae, se revela un horizonte que antes estaba oculto. Aquí todo se intensifica. Las sincronicidades se multiplican con velocidad vertiginosa. Sueños proféticos irrumpen en tus noches. Señales imposibles de ignorar aparecen en tu día a día. Números repetidos. Frases que parecen hablarte directamente. Encuentros que parecen orquestados por una mano invisible. Es el universo confirmando que estás en el epicentro del cambio. Y cuanto más lo reconoces, más fuerte se vuelve la vibración. Pero en medio de este torbellino surge la prueba más sutil. Porque justo cuando todo está a punto de manifestarse, aparece lo que los sabios llamaban el guardián del espejo. Es la voz íntima que susurra, ¿y si todo esto es mentira? ¿Y si te estás engañando? ¿Dónde están las pruebas? Esa duda no viene de fuera, es tu propia mente acumulada, tu programación de escasez, tu miedo a la grandeza, se manifiesta como último obstáculo, como examen final, porque si en ese instante buscas pruebas externas, si cedes al impulso de controlar o de comprobar, frenas el proceso. Es como plantar una semilla y desenterrarla cada 5 minutos para ver si ya creció. Lo único que logras es matar su germinación, como atravesar al guardián del espejo. No luchando. Luchar contra la duda es darle tu energía. La clave está en la rendición consciente. Reconocer la voz, mirarla a los ojos y responder. Sé que estás ahí, pero no te alimento más. Ya sembré mi intención. Ya sostuve mi visión. Ahora confío. Esa confianza es el gesto supremo del alquimista interior. Es el momento en que sueltas la flecha sin intentar guiarla en el aire, confiando en la dirección perfecta con la que fue lanzada. El punto de singularidad. Entonces, no se supera con esfuerzo, sino con entrega. Y en esa entrega descubres lo más profundo. Nunca hubo separación entre tú y tu destino. La conexión es inmediata, inquebrantable, como las partículas entrelazadas que responden al unísono sin importar la distancia. Tu deseo y tu esencia son dos extremos del mismo hilo de luz. Cuando lo entiendes, la ansiedad se disuelve. Ya no persigues,
recuerdas, ya no dudas, reconoces. El impacto de este momento es tan visceral que puede sentirse en el cuerpo: palpitaciones, calor, oleadas de energía recorriendo la piel, a veces la sensación de estar suspendido entre mundos. No es enfermedad ni delirio, es tu campo vibrando a una frecuencia nueva, como un instrumento afinándose a la melodía cósmica. Lo viejo colapsa, lo nuevo empieza a cristalizar. Recuerda, la singularidad no es destrucción, es reorganización. Igual que una casa vieja debe ser demolida antes de levantar un palacio. Tu vida anterior se desarma para dar paso a la arquitectura superior. Si confías en el proceso, verás que nada valioso se pierde. Solo lo falso se derrumba. Lo auténtico permanece y se expande. Y cuando la tormenta pase, cuando el polvo se asiente, descubrirás que algo en ti ha cambiado para siempre. Ya no miras el mundo con los mismos ojos. Ya no reaccionas con las mismas emociones. Has atravesado el punto de no retorno. Has cruzado la frontera invisible donde lo que pediste ya está en curso, inmutable, irreversible. El punto de singularidad no se elige, se atraviesa. Y si lo estás viviendo, significa que el universo te ha considerado listo. No lo temas. Abrazarlo es abrazar tu verdadero poder, porque lo que emerge después no es solo una nueva realidad externa. Es un nuevo tú, vibrando como nunca antes, consciente de que el caos no fue tu enemigo, sino tu iniciador, en el instante más cercano a tu victoria, cuando la vibración ya ha alcanzado la intensidad necesaria para cristalizar una nueva realidad. Aparece una figura sutil, silenciosa y al mismo tiempo implacable. El guardián del espejo no se presenta como un monstruo externo ni como un demonio visible. Su disfraz es más sofisticado. Habla con tu propia voz interior. Adopta los tonos de tu mente racional. Utiliza los miedos que acumulaste durante toda la vida y los coloca frente a ti en el momento más decisivo. El guardián del espejo no grita, susurra. Su arma más poderosa no es el ataque frontal, sino la duda. ¿Y si todo fue una ilusión? ¿Y si lo que sentiste no era real? ¿Dónde están las pruebas? De repente, aquello que parecía tan sólido comienza a tambalearse. No porque el universo se haya retractado, sino porque tu mente, acostumbrada a vivir en la certeza de lo tangible, exige una prueba visible. Y justo allí radica la paradoja. Pedir pruebas es negar el principio mismo que sostiene la manifestación. Porque la fe no se alimenta de pruebas, es la vibración que genera las pruebas. Los antiguos lo sabían y por eso describieron esta prueba como la más peligrosa de todas. No porque el guardián tenga poder real sobre ti, sino porque conoce tus grietas más íntimas. No se inventa nada nuevo, refleja lo que ya existía en ti, los temores, las inseguridades, los recuerdos de fracasos pasados. Como un espejo, no añade ni quita nada, solo muestra, pero en esa muestra se juega tu destino, porque lo que decidas hacer con ese reflejo determina si atraviesas el umbral o retrocedes. Muchos, en este punto, se dejan atrapar. Empiezan a buscar señales externas de manera compulsiva. Revisan una y otra vez el teléfono esperando un mensaje. Buscan confirmaciones desesperadas en cualquier gesto ajeno. Repiten técnicas sin convicción como quien cava en suelo árido. Sin saberlo, cada acto de búsqueda ansiosa es un mensaje vibracional que declara: no creo,
no confío, no es suficiente. Y el campo responde con la misma frecuencia. Retraso, confusión, distancia. El guardián sonríe porque se alimenta de esa ansiedad. ¿Cómo entonces atravesar este examen? No con lucha, porque pelear con la duda es darle energía. La verdadera maestría consiste en mirar al guardián y decir: te reconozco, pero no te alimento. Este acto de reconocimiento sin resistencia es el secreto, porque en cuanto dejas de intentar probarte, el espejo se rompe. Descubres que nunca fue un enemigo externo, sino la condensación de tu miedo interno, esperando que lo trasciendas. Thoth enseñaba a sus iniciados la práctica de la rendición consciente en este punto. Rendirse no como derrota, sino como supremo acto de poder, igual que el arquero que, después de tensar el arco y apuntar con precisión, debe soltar la flecha y confiar en que volará. Intentar guiarla en pleno aire sería absurdo, de la misma forma. Cuando ya sembraste tu intención y sostuviste tu vibración, llega el momento de soltar. No puedes controlar el cómo ni el cuándo, solo puedes confiar en que el universo, como el más sabio de los escultores, sabe dar la forma perfecta. El guardián del espejo es el examen final porque exige el gesto más difícil para el ego: soltar el control. El ego quiere garantías, seguridades, pruebas inmediatas, pero el alma sabe que la certeza no viene de fuera, sino de dentro. Así que el reto es elegir cuál voz vas a seguir. Si eliges al guardián, volverás a las viejas repeticiones. Si eliges la certeza interna, cruzarás el umbral. Imagina que sostienes en tus manos una semilla. La colocas en la tierra, la cubres y la riegas. Durante semanas no ves nada, pero si cada día excavas para comprobar, destruyes la germinación. El guardián del espejo te tienta exactamente a eso, a excavar, a comprobar, a desconfiar. El iniciado debe resistir esa tentación y aprender el arte de la paciencia vibracional. La semilla germina en la oscuridad, tu nueva realidad también. Este guardián se llama del espejo porque te muestra tu propio reflejo. No se inventa nada. Te devuelve tu miedo a fracasar, tu sensación de no merecer, tu memoria de abandono. Y lo hace justo cuando estás más cerca de manifestar, porque es allí donde esos residuos pueden sabotearlo todo si no los trasciendes. Por eso, lo que más duele de esta prueba no es la duda externa, sino reconocer que ese reflejo siempre estuvo dentro de ti, pero al mismo tiempo, eso es lo que lo hace liberador. Lo que es interno puede ser transformado. Haz una pausa ahora. Cierra los ojos un instante y recuerda un deseo profundo que sostuviste en silencio. Observa si surge la voz que dice: tal vez no, tal vez nunca, tal vez no es para mí. Ese susurro es el guardián. No lo rechaces, míralo con calma. Dile: gracias por mostrarme mis grietas, pero mi decisión ya está tomada. Yo soy aquello que elijo ser. Ese gesto simple, repetido con convicción, desarma al guardián, porque él no se alimenta de tus sueños, sino de tu miedo. Los textos herméticos lo explicaban de otra manera. El todo es mente, el universo es mental. Lo que piensas, lo que sostienes, lo que vibras, eso eres. El guardián del espejo aparece para ver si realmente lo has entendido. Crees que eres víctima del azar. Él te atrapará. Crees que eres co-creador con el todo. Él se disolverá. Es tan sencillo y tan difícil como eso. En la alquimia, este momento era comparado con el mercurio y el azufre enfrentados en el atanor. Si el alquimista se dejaba dominar por el humo,
La obra se arruinaba. Si lograba sostener la calma en medio del hervor, la transmutación se completaba. El guardián es ese humo, espeso, sofocante, ilusorio. La clave es recordar que debajo del humo, el oro ya está formándose. Y cuando logras atravesar este examen, algo cambia de manera irreversible. Tu confianza deja de ser un acto mental y se convierte en certeza encarnada. Ya no necesitas pruebas porque tú mismo te has vuelto la prueba. Tu vibración habla más fuerte que cualquier argumento. El guardián se desvanece porque ya no tiene con qué alimentarse. Y en ese instante, el umbral se abre. El guardián del espejo no viene a destruirte, viene a purificarte. Es la última sombra antes del amanecer, el último velo que debes atravesar para ver con claridad. Y si logras hacerlo, el poder que se libera es inconmensurable. Porque en ese acto de rendición consciente no solo permites que la manifestación ocurra, sino que descubres algo mayor, que nunca hubo separación entre tú y el universo. El espejo se rompe y lo que queda es la unidad. Así es como los antiguos describían la maestría. No como control absoluto sobre la vida, sino como confianza radical en la inteligencia que la sostiene. El guardián del espejo se convierte entonces en tu aliado secreto, porque gracias a él comprendiste que el poder no estaba en manipular, sino en confiar, y al atravesarlo, la nueva realidad ya no es promesa, es certeza viva, anclada en ti. Cuando el espejo se rompe y la duda se disuelve, una nueva comprensión comienza a desplegarse como un amanecer silencioso. Lo que antes sentías como distancia, como un futuro por alcanzar, de pronto se revela como algo que siempre estuvo aquí. No es que tus deseos vengan hacia ti, ni que tú debas correr tras ellos. Es que ambos han estado siempre entrelazados, unidos en una danza invisible que trasciende tiempo y espacio. Es aquí donde los iniciados hablaban del entrelazamiento del alma. Un principio que hoy la ciencia apenas empieza a vislumbrar en el fenómeno llamado entrelazamiento cuántico, pero que los sacerdotes atlantes conocían como verdad fundamental de la creación. Imagina dos partículas separadas por años luz que, sin importar la distancia, responden de manera instantánea una a la otra. Cuando una vibra, la otra cambia, como si compartieran un mismo latido. Así es tu relación con aquello que anhelas. No se trata de que esté lejos ni de que debas atraerlo. Ya está unido a ti como el eco inseparable de tu propia esencia. La separación fue siempre la ilusión más persistente. El truco del velo mental que te hizo creer que estabas incompleto. El entrelazamiento del alma revela que lo que buscas ya vibra contigo en un plano sutil. El amor que sueñas no es un extraño caminando en algún lugar del mundo. Es una frecuencia que ya late en ti, esperando tu permiso para expresarse. La abundancia que imaginas no es una riqueza distante, es la vibración de plenitud que tu corazón puede sostener aquí y ahora. Cada vez que elevas tu estado, estás llamando a ese reflejo para que se manifieste, no porque antes no existiera, sino porque al fin te alineaste para reconocerlo. Thoth lo enseñaba con una claridad que desarmaba toda duda. Lo que buscas no se encuentra fuera. Lo que buscas ya eres. La mente te convence de distancia, pero el alma siempre supo de unidad. Esas palabras, cuando penetran más allá del intelecto, tienen el poder de disolver años de lucha, porque comprendes que tu camino no es una carrera por conseguir, sino un viaje de recordar. Recordar que nunca estuviste roto, que nunca faltó nada,
que el campo cuántico de la creación está ya enraizado en tu vibración. Detente un momento. Respira y siente en tu pecho la certeza de que aquello que tanto anhelaste ya pulsa dentro de ti como posibilidad viva. Observa lo que ocurre cuando dejas de buscar con ansiedad y simplemente reconoces con gratitud. Una paz inesperada desciende, como si hubieras soltado un peso antiguo. Esa paz es la señal de que el entrelazamiento empieza a hacerse consciente. Durante siglos, las escuelas esotéricas hablaron de esta verdad en símbolos. Decían que el hilo rojo une a las almas destinadas, que las estrellas reflejan lo que vibra en la tierra, que el microcosmos y el macrocosmos son espejos. No eran metáforas ingenuas, eran formas veladas de expresar que todo ya está conectado, que no necesitas atraer lo que es tuyo por derecho vibracional, solo necesitas sintonizar. El entrelazamiento del alma transforma por completo la manera en que te relacionas con la vida. Ya no te mueves desde la carencia, como alguien que suplica o mendiga. Te mueves como alguien que recuerda su herencia y la activa. En este punto, la oración cambia de tono. Ya no dices dame, dices gracias porque ya es, y esa gratitud no es un truco mental, es el combustible exacto que enciende la resonancia. Mira cómo cambia todo cuando lo aplicas en lo cotidiano. En lugar de preguntarte cuándo llegará el amor, cierras los ojos y sientes cómo sería amar y ser amado ahora mismo. Tu cuerpo vibra en esa frecuencia y el campo responde. En lugar de angustiarte con cómo atraeré la abundancia, cultivas la sensación de plenitud en los pequeños actos. Agradecer por un vaso de agua, por un rayo de sol, por una palabra amable. Esa vibración se expande y atrae lo semejante, porque el universo no responde a tu pensamiento superficial. Responde a tu vibración sostenida. El alma entrelazada no necesita pruebas porque vive en la certeza. Y esa certeza comienza a manifestarse en lo que llamamos sincronicidades. Piensas en alguien y te escribe. Necesitas una respuesta y aparece en la página exacta de un libro que abres al azar. Observas un número que se repite hasta el cansancio, como si la realidad misma quisiera recordarte que estás en el camino correcto. Estos no son juegos de azar, son la manera en que el campo te confirma. Lo invisible y lo visible ya están danzando juntos, pero hay algo aún más profundo. El entrelazamiento no solo une tu presente con tus deseos, une todas tus líneas de tiempo. Existe una versión de ti que ya alcanzó lo que anhelas. Esa versión no es un sueño distante, sino un estado vibracional disponible. Cuando meditas, cuando entras en coherencia, puedes sintonizar con esa versión futura y traer su información aquí y ahora. Es como si estiraras la mano a través del tiempo y tocaras la certeza de que tu victoria ya ocurrió. Entonces, la ansiedad del ¿cuándo? Se disuelve, porque ya lo vives como memoria anticipada. Los atlantes lo llamaban recordar el futuro, y aunque parece un enigma, la lógica es simple. Si el tiempo es un campo no lineal, entonces todo existe simultáneamente como potencial. Al sintonizar con tu yo realizado, descargas la información exacta que necesitas hoy. No estás inventando nada, estás recordando lo que ya sucedió en otro nivel de tu ser. Esta comprensión tiene un efecto transformador inmediato. El miedo se diluye porque sabes que no puedes fracasar en algo que ya existe en ti. La impaciencia se convierte en serenidad porque reconoces que lo que anhelas no depende de factores externos, sino de tu coherencia interna. Y la soledad se transforma en unión porque sientes.
de manera palpable, que nunca estuviste separado de nada ni de nadie. Haz un pequeño ejercicio ahora. Lleva tu atención al corazón y piensa en algo que desees profundamente. No lo imagines como un futuro lejano, sino como un recuerdo que ya ocurrió. Pregúntate, ¿cómo se siente en mi cuerpo haberlo logrado ya? Permite que esa emoción se expanda. Quizás es alivio, quizás es alegría, quizás es calma. Sostén esa emoción unos segundos y observa cómo tu campo se organiza alrededor de ella. Eso es el entrelazamiento del alma en acción. Reconocer que lo que buscas ya está vibrando contigo. Todd decía que el verdadero maestro no pide, decreta. Y no decreta con palabras, sino con vibración. Porque al saberse entrelazado con el todo, entiende que cada latido es un mandato al universo. El corazón se convierte en antena emisora y receptora, y cada emoción elevada es como una orden luminosa que la creación no puede ignorar. Cuando integras este principio, dejas de sentirte un ser aislado, comprendes que tus pensamientos afectan la trama misma del cosmos, que tu alegría fortalece la red de la vida, que tu miedo también la altera. Eres responsable, pero no desde la culpa, sino desde la conciencia. Cada instante eliges con qué vibración alimentar el tejido, y esa elección define la forma que la realidad adoptará frente a ti. El entrelazamiento del alma es, en última instancia, el reconocimiento de que nunca estuviste buscando fuera. Todo estaba dentro. Tu alma no es un viajero solitario en un universo hostil, sino un nodo luminoso en una red infinita de conciencia. Cada vez que eliges la gratitud, el amor, la confianza, esa red responde, y lo que parecía improbable se vuelve inevitable. Así, descubres que el viaje espiritual no era conquistar algo nuevo, sino recordar la unión eterna con lo que siempre fuiste. El alma entrelazada no camina con ansiedad, camina con certeza, no pide permiso, se reconoce, no busca señales, se convierte en señal, y en ese estado, la manifestación deja de ser un esfuerzo y se vuelve un fluir natural, porque ya no eres alguien intentando alcanzar un sueño. Eres el sueño viviéndose a sí mismo a través de ti. Cuando el alma reconoce su entrelazamiento con todo lo que existe, surge una consecuencia inevitable. La activación de una forma más sutil. Un vehículo de energía que siempre estuvo rodeándote y esperando tu maduración para despertar. Los sabios lo llamaron cuerpo de luz. Los egipcios lo nombraron Merkabah. Los místicos lo describieron como un carro de fuego capaz de viajar entre mundos. No es un mito ni una metáfora. Es un campo vibratorio real, una geometría viva que rodea tu cuerpo físico y que, cuando se activa, transforma tu manera de existir en la realidad. Este cuerpo no se despierta con fórmulas complicadas ni con rituales de espectáculo. Su motor es más sencillo y al mismo tiempo más desafiante, el corazón. Cuando tus emociones alcanzan estados sostenidos de amor, gratitud y unidad, el campo del corazón comienza a irradiar una frecuencia coherente que enciende las ruedas de luz que forman el Merkabah. Imagina dos tetraedros entrelazados, uno apuntando hacia el cielo, otro hacia la tierra. Al girar en direcciones opuestas, forman un campo de energía que envuelve todo tu ser. Esa es la tecnología más avanzada que jamás haya existido, y sin embargo no necesita de máquinas, solo de tu presencia vibracional. Sentir el cuerpo de luz es como percibir que la piel ya no es el límite de tu ser. De pronto, tu espacio personal se expande, tu energía se vuelve tangible, como si caminaras envuelto en una atmósfera brillante.
Las personas lo perciben aunque no sepan explicarlo. Se sienten atraídas, inspiradas o, a veces, incómodas, porque tu frecuencia les revela lo que aún no quieren ver en sí mismos. Activar el cuerpo de luz no es un adorno espiritual, es una responsabilidad inmensa, porque cuanto más fuerte brilla tu campo, más atraes hacia ti todo tipo de energías. Como un faro en medio de la oscuridad, iluminas y al mismo tiempo convocas. Es aquí donde aparece la necesidad del discernimiento vibracional. No todo lo que se acerca a tu luz viene a nutrirte. Algunos llegan en busca de guía, otros simplemente porque sienten calor, y también habrá quienes se acerquen con intención de drenarte. Si no aprendes a discernir, puedes confundirte y desgastarte. Por eso los antiguos iniciados recibían entrenamiento no solo en la activación del Merkabah, sino en la capacidad de distinguir vibraciones. Discernir no es juzgar. El juicio etiqueta como bueno o malo, deseable o indeseable. El discernimiento simplemente percibe, esto resuena conmigo, esto no. Es un reconocimiento instantáneo, no mental, sino energético. Igual que tu cuerpo distingue de manera natural entre un alimento nutritivo y uno que lo intoxica. Tu alma aprende a distinguir entre vibraciones que expanden y vibraciones que contraen. Y esa habilidad se vuelve esencial cuando tu luz se activa, porque lo atraerás todo. La verdadera maestría comienza aquí. No en producir milagros visibles, sino en sostener tu frecuencia sin dejarte arrastrar por interferencias. El cuerpo de luz, cuando está activo, es como una antena extremadamente sensible, capta todo. Entras a una habitación y percibes inmediatamente la tensión en el aire, las emociones ocultas de quienes te rodean, la vibración del lugar mismo. Esto puede sentirse como un don o como una carga, dependiendo de tu capacidad para filtrar y discernir. Los atlantes lo enseñaban con un ejemplo sencillo. El maestro no rechaza la oscuridad, pero tampoco la invita a cenar. No se trata de luchar contra lo que vibra bajo, porque luchar lo fortalece. Tampoco se trata de abrirte ingenuamente a todo, porque eso te debilita. El discernimiento vibracional es la brújula interna que te permite navegar con gracia. Sientes la resonancia y eliges conscientemente dónde permanecer y qué soltar. Esa elección constante es lo que mantiene tu cuerpo de luz limpio y coherente. Con el cuerpo de luz activo, la manifestación se acelera de manera asombrosa. Tus pensamientos y emociones se convierten en órdenes inmediatas al campo. Pero esto exige disciplina interna, porque también tus dudas y tus miedos pueden amplificarse. Por eso el discernimiento no solo se aplica hacia afuera, sino sobre todo hacia adentro. Cada emoción que sostienes, cada pensamiento que alimentas, se multiplica en este estado. El iniciado aprende a preguntarse, ¿lo que siento ahora expande mi campo o lo contrae? Esa simple pregunta se convierte en herramienta constante de purificación. Observa cómo todo encaja en una sola lógica. El vacío te entrenó en la paciencia. El punto de singularidad te enseñó la valentía. El guardián del espejo te obligó a confiar. Y ahora, en el entrelazamiento del alma, comprendes la unidad. El cuerpo de luz y el discernimiento vibracional son el siguiente paso natural. Aprender a caminar por el mundo irradiando tu poder sin perderlo, navegando la densidad sin ser arrastrado por ella. Imagina tu energía como un templo sin muros, abierto al cielo y a la tierra. Ese templo está vivo, respira contigo, late contigo, cuando sostienes emociones elevadas. El templo se ilumina y se vuelve impenetrable a las vibraciones disonantes. No porque te aísles,
sino porque la luz simplemente disuelve lo que no puede coexistir con ella. Esa es la verdadera protección. No muros de miedo, sino un campo de coherencia que nadie puede corromper. El discernimiento vibracional también se extiende a lo que consumes, lo que lees, lo que escuchas, lo que miras, lo que comes. Todo es vibración. Cada palabra, cada imagen, cada sonido deja huellas en tu campo. Cuando tu cuerpo de luz está activo, esas huellas se vuelven más notorias. Sientes de inmediato si una música te eleva o te agota, si una conversación te nutre o te drena, y aprendes a elegir sin culpa. Decir no se convierte en un acto de amor propio y de respeto a tu campo. Al principio, esta sensibilidad puede parecer abrumadora. Algunos sienten que es demasiado, pero poco a poco descubres que no es una carga, sino un regalo. Es tu brújula sagrada. Gracias a ella, ya no caminas a ciegas. Sabes dónde expandirte y dónde retirarte. Sabes qué vínculos nutrir y cuáles dejar atrás. Sabes incluso cómo dirigir tu energía hacia propósitos más elevados, porque has aprendido a reconocer con qué vibraciones quieres entrelazarte. Thoth lo resumía en una frase que atraviesa los siglos. La paz es el mayor escudo. Mientras tu mente quiere construir defensas, tu alma sabe que basta con permanecer en coherencia. La paz interior emite una onda que desarma cualquier vibración disonante. Esa paz no es pasividad, es poder concentrado. Es el brillo sereno de un sol que no necesita demostrar su fuerza porque todo gira naturalmente a su alrededor. Cuando alcanzas este punto, descubres que el cuerpo de luz no es un adorno espiritual, es tu verdadero cuerpo. El físico es solo su sombra, su reflejo en la materia, y comprenderlo cambia tu manera de habitar el mundo. Empiezas a cuidar tu vibración como antes cuidabas tu apariencia. Empiezas a valorar más el silencio que la prisa, más la coherencia que el espectáculo. Y en esa sencillez, tu campo se vuelve impecable. Cada paso que das con el cuerpo de luz encendido deja una huella en la red de la creación. Tu mera presencia altera espacios, inspira, transforma. Personas desconocidas pueden sentir calma a tu lado sin saber por qué. Animales se acercan confiados. La naturaleza responde a tu frecuencia. Todo esto no es fantasía, es la realidad del campo cuántico interactuando con tu coherencia. Y cuanto más aprendes a discernir, más puro se vuelve el flujo que emites. El cuerpo de luz y el discernimiento vibracional marcan el inicio de la verdadera maestría. Ya no eres un buscador que prueba técnicas. Te has convertido en un ser cuya vibración habla más fuerte que sus palabras. Tu coherencia se vuelve enseñanza, tu luz se vuelve guía, y al mismo tiempo, comprendes la humildad profunda que implica este estado. No eres dueño de la luz, eres su canal. No eres propietario del poder, eres su custodio. Aquí comienza una nueva responsabilidad, porque con el cuerpo de luz activo, tus elecciones no solo afectan tu vida, sino que repercuten en la red entera. Cada pensamiento es onda que viaja, cada emoción es semilla que germina en el campo colectivo. El discernimiento se convierte entonces en tu deber sagrado, no para vivir con miedo, sino para vivir con conciencia. Saber que cada instante eres emisor de vibración y que, al cuidar tu frecuencia, estás cuidando también el tejido del mundo. Y cuando caminas con esa certeza, algo en tu interior se asienta. La lucha desaparece, el miedo pierde fuerza. Lo que queda es serenidad luminosa. Has comprendido que tu verdadero templo es tu vibración, que tu verdadera protección es tu paz,
que tu verdadera misión es sostener la coherencia que abre caminos para otros. El cuerpo de luz se enciende y, con él, la certeza de que nunca estuviste separado de la fuente que lo alimenta. Si has llegado hasta aquí es porque ya comprendes que la vibración sostiene la realidad, que tu cuerpo de luz se activa en la coherencia y que el alma nunca estuvo separada de lo que anhela. Pero aún falta una llave, quizás la más desconcertante de todas, porque desafía la lógica de la mente y exige un salto de confianza absoluta. Esa llave fue llamada por los antiguos la ley del vacío magnético. Su enunciado es tan simple como contundente. La naturaleza aborrece el vacío. Donde hay un espacio libre, el universo corre a llenarlo. El problema es que los seres humanos hemos sido entrenados para hacer lo contrario. Llenamos cada silencio con palabras, cada instante con ruido, cada espacio con objetos, cada relación con dependencias. Hemos confundido plenitud con saturación. Pero la ley del vacío magnético nos recuerda que lo nuevo solo puede entrar donde hay espacio para recibirlo. Y por eso, para que algo grandioso llegue a tu vida, primero debes atreverte a soltar lo que solo ocupa lugar. No se trata de renunciar por masoquismo, ni de vaciarte como castigo. Se trata de comprender que mientras tus manos estén aferradas a lo viejo, no habrá manera de recibir lo nuevo. Thoth enseñaba a los iniciados que el universo no llena copas rebosantes. La bendición se derrama solo en el cáliz que tiene espacio. Y ese espacio no se crea con teorías, se crea con actos. Mira tu vida ahora mismo. Observa las áreas donde sigues sosteniendo lo que ya no vibra contigo. Puede ser un trabajo que te da seguridad pero apaga tu alma. Una relación que te acompaña pero ya no te nutre. Una creencia que heredaste pero que te encadena. Allí está el peso muerto que ocupa el lugar de tu verdadero destino. Y hasta que no lo sueltes, el universo no podrá darte lo que en silencio ya preparó para ti. Los antiguos lo expresaban con metáforas radicales. Decían, para inhalar, primero debes exhalar por completo. Si no vacías tus pulmones, no puedes recibir aire fresco. Manifestar obedece la misma ley. El vacío es esa exhalación profunda que limpia el campo y crea el espacio magnético. Entonces, lo nuevo entra como un torrente inevitable. Pero aquí está la paradoja que aterra al ego. El vacío siempre llega primero. Debes soltar antes de ver la nueva llegada. Y en ese intervalo aparece la gran prueba, porque el ego grita, ¿y si me quedo sin nada? ¿Y si nunca llega lo nuevo? ¿Y si este salto es mi perdición? Ese miedo es el guardián del vacío, y es en ese instante donde se mide tu fe vibracional. El vacío magnético es un acto de soberanía. Es decirle al universo, confío tanto en tu abundancia que suelto lo que ya no vibra, aunque todavía no vea la alternativa. Esa confianza es el imán que acelera la manifestación. Quien espera tener la garantía primero nunca activa esta ley. Por eso, el 99% retrocede, llenando de nuevo su vida con distracciones, compromisos mediocres, objetos que no necesita, vínculos que ya no resuenan, y así bloquean el flujo. Piensa en la tierra fértil. Si no arrancas las malas hierbas, la semilla sagrada no puede crecer. El vacío magnético es esa limpieza radical, no con violencia, sino con gratitud, porque no se trata de arrojar lo viejo con desprecio, sino de honrarlo por lo que te dio y dejarlo ir con amor. Solo así el espacio que liberas vibra alto y atrae lo mejor. Si sueltas con resentimiento, atraes más resentimiento. Si sueltas con gratitud,
atraes milagros. Este principio no es solo espiritual, es físico. Mira tu entorno material, abre un cajón y observa las cosas que guardas sin usarlas. Cada objeto acumula vibración mientras lo sostienes. Envías al universo el mensaje de que no confías en recibir más. Cuando donas, limpias, regalas, estás creando un vacío que magnéticamente será llenado. Muchas culturas ancestrales practicaban la ofrenda precisamente por esta razón. No era pérdida, era apertura. Ahora mira tu calendario. Si llenas cada hora con compromisos, ¿cómo podrá la vida sorprenderte? Necesitas vacíos en tu agenda para que entren nuevas sincronías. Necesitas silencios en tu día para que la intuición se escuche. Necesitas espacios interiores para que la inspiración llegue, sin vacío. No hay espacio para el milagro. Recuerda un momento de tu vida donde perdiste algo importante, una relación, un trabajo, un proyecto. En ese instante, el vacío parecía castigo. Pero con el tiempo descubriste que ese espacio abrió camino a algo mejor. La ley del vacío magnético actúa siempre, incluso cuando no eres consciente. La diferencia es que, al activarla conscientemente, ya no necesitas esperar crisis ni derrumbes. Te adelantas, sueltas con voluntad y permites que lo nuevo llegue sin catástrofe. Haz ahora un ejercicio simple. Elige un rincón de tu casa, pequeño, cualquiera. Dedícale unos minutos a vaciarlo de todo lo innecesario. Hazlo con presencia, con gratitud. Observa la sensación que queda cuando miras el espacio limpio. Ese eco interior es la vibración del vacío magnético. Lo mismo ocurre en tu mente y en tu corazón. Cuando sueltas pensamientos obsesivos, resentimientos antiguos, culpas heredadas, creas espacios invisibles que el universo llena con nuevas posibilidades. Los atlantes decían que la ley más olvidada era esta, porque es la que exige más valentía. Cualquiera puede pedir, visualizar, declarar, pero solo el iniciado se atreve a soltar antes de ver. Y esa es la señal de madurez espiritual. Confiar en que el universo nunca deja un vacío sin respuesta. La vida es flujo. El agua que se estanca se pudre. El aire que no circula se vuelve tóxico. Lo mismo ocurre con la energía vital. Cuando aplicas esta ley, todo se acelera. Personas nuevas aparecen. Oportunidades imprevistas surgen. Sincronicidades se multiplican. No porque las hayas atraído mágicamente, sino porque siempre estuvieron allí esperando que hicieras espacio. Es como abrir una ventana en una habitación cerrada. El aire fresco entra de inmediato. No tuviste que forzarlo, solo necesitaste abrir. El vacío magnético también es interno. Es el silencio que eliges cultivar en medio del ruido. Allí donde dejas de llenar tu mente de pensamientos, aparece la inspiración que nunca podía hablar en medio del griterío. Allí donde dejas de saturarte con emociones prestadas, surge tu emoción auténtica. Allí donde dejas de identificarte con roles y máscaras, emerge tu ser esencial. Ese es el vacío más poderoso, porque no atrae cualquier cosa, atrae lo que realmente corresponde a tu vibración más alta. Pero ten presente algo, el vacío no es cómodo, puede sentirse como soledad, como incertidumbre, como espera. Ahí es donde muchos se desesperan y vuelven a llenarlo de cualquier cosa. Pero el iniciado sabe que esa incomodidad es el signo de que el campo se está reorganizando. Es el útero cósmico donde la nueva realidad está gestándose. Y cuanto más serenamente lo sostienes, más perfecta es la manifestación que llega. Los maestros egipcios lo describían con una imagen clara.
El pájaro no puede recibir el viento mientras sus garras sigan aferradas a la rama. Soltar es arriesgado, pero solo entonces las alas cumplen su propósito. Y en ese vuelo descubres que el viento siempre estuvo esperando. Por eso, la ley del vacío magnético no es teoría, es práctica, te pide gestos concretos, limpiar un espacio físico, dejar un hábito que ya no vibra, soltar una relación que se convirtió en cadena, abandonar una creencia que te limita. Cada acto de soltar es un decreto silencioso. Confío en que algo más elevado me espera, y el universo, fiel a su naturaleza, corre a llenar ese espacio con lo que corresponde a tu nueva frecuencia. Así, el vacío deja de ser miedo y se convierte en aliado. Ya no lo ves como pérdida, sino como portal. Cada vez que creas vacío, abres una puerta, y detrás de esa puerta siempre hay un regalo. A veces llega en forma de persona, otras en forma de oportunidad, otras como una expansión interior que no esperabas. Pero siempre llega, porque la vida no soporta el vacío. Y cuando lo creas con gratitud y fe, lo que llega es luz. Dicen que la memoria pertenece al pasado, que solo recordamos lo que ya fue, pero los iniciados sabían otra cosa. La memoria también habita en el futuro. Si el tiempo no es una línea recta, sino un océano donde todas las posibilidades ya existen, entonces no solo podemos mirar hacia atrás, también podemos recordar hacia adelante. La memoria del futuro no es fantasía. Es un estado de sintonía. Es aprender a conectar con la versión de ti mismo que ya logró lo que hoy anhelas. Imagina que en otra línea de tiempo, tú ya eres libre, pleno, despierto. Esa versión de ti no está lejana ni separada, vibra en paralelo, esperando que ajustes tu frecuencia para acceder a su información. Y cuando lo haces, no recibes palabras, sino descargas, un impulso súbito, una certeza que no pasa por la mente, una visión en sueños, una claridad que llega como si siempre hubiese estado allí. Es tu yo futuro extendiendo la mano hacia tu presente, recordándote el camino que ya fue transitado. Los atlantes lo llamaban recordar el mañana. Y aunque para la lógica parece imposible, en la experiencia se siente natural. ¿Acaso nunca tuviste la impresión de haber vivido algo antes de que ocurriera? ¿O la sensación de saber qué decisión tomar sin poder explicarlo racionalmente? Esos destellos son fragmentos de memoria del futuro. Señales de que tu conciencia ya ha tocado esa línea de tiempo y solo necesita que confíes en ella. La práctica es sencilla pero profunda. En meditación, lleva tu atención al corazón y pregunta en silencio: yo del futuro, que ya viviste mi victoria, ¿qué necesito recordar hoy? Luego espera, no con impaciencia, sino con escucha. La respuesta puede venir como un sentimiento de alivio, como una imagen fugaz o como un pensamiento que aparece sin esfuerzo. No lo fuerces. La memoria del futuro no se impone, se reconoce. Cuando aprendes a vivir desde esta memoria, la ansiedad se disuelve. Ya no temes equivocarte, porque sabes que una parte de ti ya alcanzó la meta y conoce el sendero. Cada paso se vuelve más seguro, cada decisión más liviana. Empiezas a caminar con la confianza de quien recuerda un mapa que alguna vez estudió. No avanzas a ciegas, avanzas con la certeza de quien regresa a casa. Todd lo enseñaba con una frase que resuena como un eco eterno. El futuro ya ocurrió en la mente del uno. Solo necesitas recordarlo. Y en ese recordar, descubres que no eres un aprendiz perdido en la incertidumbre, sino un viajero que porta en su alma las huellas de todos sus destinos posibles.
La memoria del futuro es la prueba de que el despertar no es una promesa incierta, sino un recuerdo inevitable. Si has permanecido hasta aquí, ya sabes que no hay regreso. Has cruzado velos, has enfrentado guardianes, has caminado en el vacío y has sentido el temblor del punto de singularidad. Has mirado de frente al guardián del espejo y comprendido que no se vence luchando, sino recordando. Has percibido el entrelazamiento del alma que une lo que parecía separado. Has encendido el cuerpo de luz y aprendido a discernir vibraciones. Has practicado la ley del vacío magnético y descubierto que la confianza es más poderosa que cualquier técnica. Y finalmente, en la memoria del futuro, has reconocido que ya eres aquello que buscas. Todo lo vivido te conduce a este instante, el instante en el que recibes la revelación que Thoth guardó para el final, el decreto del escriba. No era casual que los antiguos lo llamaran escriba de los dioses, no porque copiara historias ajenas, sino porque comprendió que toda palabra escrita en vibración consciente es un código que reordena la realidad. La pluma que sostenía no trazaba tinta, sino geometrías de luz. Cada decreto era un sello en el campo cuántico, una orden que la creación obedecía sin resistencia. Y la enseñanza secreta que dejó es que esa pluma no era suya. Esa pluma siempre ha estado en tus manos. Lo que ocurre es que olvidaste que podías escribir. Hasta ahora viviste como lector. Leíste símbolos, interpretaste señales, contemplaste reflejos. Hoy, al final de este viaje, la voz invisible te recuerda. No viniste solo a leer, viniste a escribir. El decreto del escriba es la transición de buscador a creador, de discípulo a soberano, de víctima de las circunstancias a arquitecto de tu universo. Es el momento en que dejas de pedir y empiezas a informar. Porque el universo no espera súplicas, espera definiciones. Imagina por un instante que todo lo que te rodea es un pergamino vivo. Cada persona, cada evento, cada espacio son líneas en un texto que respira, y en medio de ese pergamino estás tú, con una pluma invisible que responde únicamente a la vibración de tu corazón. Lo que decretes desde allí no será solo palabra, será ley. Esa es la diferencia entre el deseo y el decreto. El deseo pide lo que cree que no tiene. El decreto afirma lo que ya es, y al afirmarlo, lo ancla. El guardián del espejo intentó convencerte de que necesitabas pruebas. El vacío intentó asustarte con silencio. El caos te empujó a reconstruir lo viejo, pero llegaste hasta aquí porque aprendiste a no ceder. Cada prueba fue preparación. Ahora entiendes que tu palabra, sostenida en coherencia, es más poderosa que cualquier resistencia, porque la palabra no es sonido, es vibración dirigida, es energía que ordena el campo invisible. Recuerda cómo Thoth grabó en la tabla de esmeralda: el todo es mente. Si todo es mente, entonces tus pensamientos son arquitectos, pero hay una llave más: la emoción que los acompaña. El decreto verdadero no se formula con la lengua, sino con la unión entre pensamiento y emoción sostenidos en presencia. Cuando declaras desde ese lugar, el universo no lo escucha como petición, lo reconoce como instrucción. No estás rogando al cielo, estás recordándole quién eres. Di en voz alta, con calma pero con convicción: yo decreto que mi vibración es coherente con la abundancia, con la paz, con la libertad. Observa cómo resuena en tu cuerpo. Si lo sientes real, ya está hecho. Si aún dudas, repite hasta que la vibración se estabilice. Este es el acto final del iniciado. Hablar no para convencer, sino para recordar. Declarar no para esperar, sino para anclar.
Informar al universo que tu antigua identidad quedó disuelta y que desde ahora la nueva identidad es ley. El decreto del escriba es también un acto de ruptura. Cada vez que decretas desde tu soberanía, estás rompiendo contratos invisibles que aceptaste sin saberlo, creencias heredadas, mandatos familiares, doctrinas que limitan. Lo que antes te definía deja de tener poder. Tus palabras se convierten en el cincel que talla la piedra de tu destino. Y no tallas con violencia, tallas con claridad. Porque un decreto verdadero no necesita esfuerzo, necesita certeza. Algunos dirán, no es peligroso jugar a ser Dios. Y Todd respondería, el error no está en reconocerte creador, sino en negarlo. Siempre has estado creando, incluso cuando creías no tener poder. Tus pensamientos inconscientes, tus miedos, tus hábitos fueron decretos silenciosos que moldearon tu vida. El cambio es que ahora lo harás con conciencia. El decreto del escriba no te convierte en Dios ajeno. Te recuerda que siempre fuiste chispa del mismo fuego. En este punto la revelación se vuelve inevitable. El universo no te observa desde afuera. El universo escribe a través de ti. Tú eres la pluma, la tinta y el pergamino, y lo que decidas escribir será lo que vivas. Por eso esta parte cierra el viaje, porque todo lo anterior fue preparación para que entiendas que ya no necesitas más maestros, más pruebas ni más guardianes. Todo lo que buscabas está en tu voz, en tu decreto. Tú eres el escriba de tu propia eternidad. Detente ahora un momento. Respira profundamente. Siente en tu pecho el eco de todas las enseñanzas que atravesaste. El llamado invisible que te trajo hasta aquí. El guardián de los símbolos que te mostró el lenguaje oculto. El silencio del vacío que te purificó. El punto de singularidad que derrumbó tu viejo mundo. El guardián del espejo que puso a prueba tu fe. El entrelazamiento del alma que te devolvió la unidad. El cuerpo de luz que encendió tu templo. La ley del vacío magnético que te enseñó a soltar. La memoria del futuro que te mostró tu victoria. Todo converge en este instante. Todo desemboca en el decreto del escriba. No hay más secretos, porque el mayor secreto es que nunca los hubo. El poder jamás estuvo oculto en templos lejanos ni en jerarquías inalcanzables. Siempre estuvo en tu capacidad de decretar, de definir, de escribir. Hoy se te entrega esa pluma cósmica. No la dejes dormir. No la uses en vano. Cada palabra que pronuncies será semilla. Cada decreto que sostengas será raíz. Y cada vibración que emitas será fruto, así de simple, así de sagrado. Es el momento de cerrar los ojos y decir, yo decreto que mi vida refleja la verdad de mi alma. Yo decreto que el miedo se disuelve y la confianza se expande. Yo decreto que soy luz consciente y que mi luz reordena todo a su alrededor. Al hacerlo, no solo cierras un viaje, abres otro, porque el camino del escriba no termina en el decreto, comienza allí, pero ahora caminas con la certeza de que tu palabra es ley, de que tu vibración es pluma y de que tu corazón es tinta. Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios, mi memoria ha despertado y decreto mi destino. No es una frase bonita, es un sello vibracional. Es la señal al universo de que no eres más un lector pasivo, sino un escriba consciente. Y mientras lo escribes, mientras tu voz interior lo confirma, la creación misma se inclina para obedecer tu decreto. Has completado el viaje, has recordado. Y ahora, con la pluma en la mano, comprendes la verdad más simple y más luminosa. Siempre fuiste tú. Y no olviden darle me gusta, compartir y suscribirse a mi canal para que pueda hacer más videos geniales.
Nos vemos en el próximo. Adiós.